Jesús dura 3 días muerto, según el tiempo humano. En esos 3 días, Él desciende a las partes más bajas del reino espiritual. ¿A qué desciende? Esa sería una pregunta interesante. ¿A qué desciende el Señor? Vladimir, está pasando algo en República Dominicana a nivel del evangelio de las religiones que está inquietando a muchos pastores, está inquietando a muchos ministros, y sabemos que esto de algún modo está produciéndose cada año en nuestro país, y no tan solo en nuestro país, sino también en los Estados Unidos de una manera muy amplia, y es que hay cristianos evangélicos celebrando el Halloween. Sí, este caso se está dando, pero sé que esto se trata por niveles, ya que el día de Halloween está muy conectado a lo que tiene que ver con la hechicería y brujería, pero también a lo que es la muerte. Claro. La gente celebra hacia la muerte. Pero, ¿cómo podemos comprender esto desde un punto de vista inicial? Bien, tú sabes que has tocado un punto medular e importante. Siempre yo he tenido un criterio respecto a las fiestas que los cristianos celebran, porque muchos atacan las fiestas judías. Quizás yo no la celebro, quizás yo no participo en ella, claro, sí, pero algunos no van, algunos no participan, sin embargo, o no la asimilan, no la practican. Sin embargo, las fiestas paganas critican las judías y practican las paganas. O sea, yo no entiendo, nunca voy a entender eso. No voy a entender eso. Entonces, avalado en el hecho de que fueron los judíos que mataron a Jesús, no, a Jesús no lo mataron los judíos, a Jesús lo mataron los romanos. Aunque judíos fue que lo entregaron, sí, pero fue judíos que lo recibieron. A lo suyo vino. A lo suyo, pero es a la casta o a la clase farisaica, a los fariseos, a los suyos vino. O sea, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, que no eran entendidos, quizás doctos, expertos, eran pobres, pero eso le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay algo, y tocaste también el tema de la muerte, que yo creo que perfectamente aquí cabe. Y yo quiero leer algo, si me permites. Sí, claro. En el libro de Job, capítulo 38, verso 17, porque a la gente hay que hablarle con la Biblia en la mano. Sí. Mira lo que Dios le dice a Job. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Ay. Peligroso. ¿Cómo así, Mini? O sea, que la muerte tiene sombras. O la muerte tiene puertas. Dios mío. Las puertas de la muerte. Wow. Para quizás entender esto, tendríamos que situarnos en un relato que hay en los evangelios de un muchacho joven que se le murió su padre. Cuando se le muere su padre, se encuentra, él le dice al Señor, le dice a Jesús, déjame enterrar a mi padre y yo vuelvo donde ti. Y Jesús le dice una expresión, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe que es uno de los textos más mal interpretados por la teología cristiana? ¿Cómo defines esto? Sí, lo que pasa es que cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, la gente entiende, o lo que se enseñó fue que se refería a las personas que estaban muertos espirituales, ¿verdad? En este caso sus familiares, que dejen que entierren al muerto físico. Pero es que no, nada, eso está lejos de la realidad. Por eso vemos casos donde se le muere un familiar a un hermano de la iglesia, y hay otro hermanito que le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven para el culto, mira muchachos. Una mala interpretación, llevando una aberración de la práctica. Sí. Pero vamos a contextualizar esto. ¿A qué se refiere esto? Cuando en Israel alguien moría, pasaba lo siguiente. Si tú, por ejemplo, eras el hijo primogénito, porque el primogénito era el que enterraba al padre. Habían varias cosas que hacía el primogénito. El primogénito le cerraba los ojos al padre cuando moría. Yes. Número 1. Porque ya que él se iba a quedar a cargo de la casa, de los bienes y la administración de la familia, el primogénito entonces se encargaba de todos los actos fúnebres, claro, con los otros hermanos, pero con el primogénito a la cabeza. Por ejemplo, si el primogénito no vivía en la ciudad, él tenía que venir a enterrar a su padre. Entonces se contrataban los endechadores. ¿Quiénes eran los endechadores? Aquellos que lloraban, que el lamento en el velorio, los que llevaban a cabo esto eran ellos. Ahora, ¿por qué en el oriente? Porque es una práctica oriental, no solamente se practicaba en Israel. ¿A qué se debe este tipo de práctica? Bueno, lo que pasa es que en la tradición oriental se entendía que las lágrimas traían misericordia.
Wow. Por esa razón se contrataban los endechadores. La Biblia habla bastante de esto cuando, por ejemplo, en Ezequiel 28 que dice, levanta endechas contra el rey de Tiro. O sea, el llanto de su velorio está anunciado. Entonces, ¿qué pasa? Nada. Esa persona se enterraba lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque se entendía, los judíos decían que mientras más rápido se enterraba el cuerpo, mucho más esa alma podía ascender a los cielos. Entonces, por esa razón no se duraba tanto con el cuerpo, quizá como nosotros tenemos costumbre en Oriente. Además que el cuerpo era considerado inmundo. Por esa razón se enterraba la persona y enterrada la persona, ahí mismo pasaba. Ahora, ¿qué pasaba? Aquí viene lo interesante. ¿Qué pasaba? Es que una vez enterrado esa persona, el muerto, entonces se procedía ahora a durar una semana de luto. Primero, la primera etapa era una semana. Algunos incluso duraban hasta un mes. Wow, ¿de luto? Sí, de luto. ¿Un mes? Espérate, Claro, déjame explicar. Vamos por faceta. Vamos suave. Sí, los primeros 7 días, la primera semana, la familia del occiso del muerto no podía salir de la casa. La comunidad venía y sostenía, dándole apoyo económico, dándole apoyo en alimentación, en todo lo que hiciera falta, ¿verdad? La comunidad venía a apoyar a la familia que tenía ya esta condición. Esa es la primera etapa. Por lo tanto, en los primeros 7 días no podía salir de tu casa. Dios mío. Chequea. Oye, la segunda etapa era un mes. Y si era un mes, bueno, Sí. esa es la segunda etapa. Pues ahí donde entra entonces la parte donde Jesús y el joven se encuentran. Bueno, cuando él le dice a Jesús, escucha esto, que él le dice, deja que yo vaya y entierre a mi padre. No lo puede enterrar. Porque Jesús sabe, Jesús lo que le está diciendo es, o sea, si tú te vas a durar una semana. Wow. Una semana y no 7 va. días. Exactamente, y luego un mes. Porque ya después de los 7 días, tú podías salir de la casa. Sí. O sea que cuando él se encuentra con Jesús, es porque él está en el proceso de superar la primera etapa. Dios mío, my God. No, la primera etapa de los 7 días. Wow. Ahora, ¿qué pasa? Ya en el lapso de un mes, que era también que tú durabas de luto, pues tú durabas llorando. Por eso Dios le dice a Josué, oye, ¿cómo le dice? Levántate, pero que te levantes, ¿dónde? Claro, estaba llorando a Moisés. Recuerda que Moisés fue su todo prácticamente. Sí. Entonces estaba llorando a Moisés, estaba un mes en el suelo de silicio, de luto, con ropa, ¿verdad? De silicio, llorando y afligiéndose el alma por esa causa. Entonces, cuando este muchacho ya sale, es porque evidentemente él superó la primera etapa. ¿Qué pasa? Ahí pasa, me gusta lo que pasa aquí. Al año, que es la tercera etapa. Al año, tenía que desenterrar al cuerpo. Y se llamaba a los endechadores, los mismos que lloraron, para que sacaran el cuerpo un año después. ¿Para qué se sacaba el cuerpo? Para leer el testamento. Dios mío, un año después sacando el cuerpo. Escuche esto. O sea, esto no es una práctica que se ve aquí en Occidente. No. Nosotros hacemos eso y lo va a decir que es brujería. Eso es oriental. Eso es oriental. Sí. Entonces, al año se sacaba el cuerpo, se exhumaba el cuerpo y los endechadores sacaban. ¿Sabe cómo le llamaban a los endechadores en esa etapa? ¿Cómo? Los muertos. Cuando dice el texto, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se está refiriendo a los endechadores. Ok. Dios mío, Tome un año agua después. un año después. para que lo pueda digerir. O sea, deja que esa gente lloren al tipo, pasó un año. Entonces, al año había que sacar el testamento y repartir los bienes. Ya la familia duró un año de luto. Muy interesante, perfecto. Ya aquí se saca el cuerpo. Entonces por eso Apocalipsis habla, me gusta cuando Apocalipsis dice, y esto es llamada la segunda muerte. Dios mío. Wow. Entonces, cuando te habla entonces... O sea, pero un paréntesis, pues entonces este joven estaba a punto de entrar al ciclo del año. Sí, claro. Él había pasado las 2 primeras etapas. Dios, ¿qué es esto, Padre? Entonces, Jesús, para que entendamos y cuando leamos el texto tenga sentido, ¿verdad? Sí. Porque nosotros leemos, pero no sabemos a veces lo que estamos leyendo. Lo cierto es que entonces ya los endechadores sacan el cuerpo, lo exhuman, leen el testamento y reparten todos los bienes del padre a los hijos. Increíble. Wow. Ahora, hay algo que también no podemos perder de vista. Por ejemplo, en el caso de José, tú sabes que José no era el primogénito biológico. Sin embargo, Jacob lo selecciona
le hace la túnica porque realmente la túnica le tocaba al primogénito, era Rubén que le debería tocar. Pero Jacob sabía, ya por intuición profética, sabía que quién iba a ser José. Y por vivencia personal, claro, por su historia. Sí, y otra cosa muy interesante, que cuando alguien estaba en el lecho de muerte, el padre, se le daba al hijo primogénito, se le daba un cordón, se le daba la llave de la casa y se le daba la túnica. El punto es que la túnica que se le daba era una túnica de color más oscuro. La de José tiene diversos colores. Entonces, tiene diversos colores y ahí es que donde sus hermanos se ensañan en contra de él, porque él literalmente, Jacob le está dando el control de la casa a este muchacho y los que nacieron primero no lo tienen. Activaron en él la primogenitura. Sí. Dios mío. Ok, esa es la primera etapa de este asunto. Ahora vamos aquí a la Biblia. Nos fuimos. Cuando el texto que leímos dice que Dios le pregunta a Job, ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte? Wow, qué pregunta. Respiremos y veamos esta pregunta más lenta. Claro. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? Entonces, habría que preguntarse, ¿tiene puerta la muerte? Vamos a definir qué es la muerte. La muerte es un espíritu en primer lugar. En hebreo se llama Mavé. Mavé. Mavé es un espíritu que estaba en el cielo. Bueno, estamos entrando como en una materia peligrosa. Aquí vamos a entrar. Porque ahora hay algunos tabú que están surgiendo, hay incógnitas psicológicas, Sí. Gente que dicen el ángel o el demonio de la muerte. ¿Qué pasa? No. Recuerden que el mundo espiritual está estructurado. Para cada ser tiene una función, ya sea en la luz o en la tiniebla, tiene una función. Entonces, cuando dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios mío. ¿Cómo que la muerte entró después del pecado? ¿Y dónde estaba que entró la muerte? Tiene que haber una ventana, un orificio, una puerta por donde debió entrar. Estaba detrás de la puerta. Sí, lo que pasa es que Adán era el gobernante de la creación. Y Adán, una de las implicaciones de la palabra Adán es la palabra puerta, es una puerta, Adán es una puerta, es decir, por donde entraba todo acá. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, Adán cuando entra acá, él le permite al pecado entrar y al mismo tiempo entró la muerte. ¿Cómo entró la muerte? Por algo llamado pecado. Es bueno que se entienda esto. El pecado, llave de la muerte. Exactamente. O sea, había una puerta, había una ventana, por ahí entró. Entonces, esa muerte que entró, que es un espíritu, es un espíritu, o sea, te estoy hablando de un ente espiritual, y lo vemos en el libro de Éxodo, cuando los primogénitos fueron muertos en Egipto, dice que cuando el ángel de la muerte pasara, ¿cómo se llama? ¿Ángel de qué? De la muerte. Pero ¿cómo ángel? Pero ángel, entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde están los ángeles? Dios mío. Entonces, ¿no estamos entendiendo? Su función es esa. Ahora, él se activó en este plano creado, se activó porque Adán, el dueño de la creación, le dio esa autoridad. Dios mío. ¿Qué pasa? Entonces, cuando Dios le está preguntando a Job que si le han sido reveladas las puertas de la muerte, uno, se refiere, te ha sido revelado el conocimiento que hay detrás, cuando la gente muere, cuando la gente desencarna, cuando el alma y el cuerpo se separan, te ha sido revelado ese conocimiento. Uno, dos, conoces tú esa dimensión. Tres, conoces tú al ente principal que entró a este plano y que en esa dimensión era que obraba. Por favor. Sí, porque la pregunta conoce las puertas. Las puertas. Pero después le dice de qué entidad. Entonces, mira lo que dice, me encanta lo que dice el verso 18. Oye lo que dice. Y has visto las puertas de la sombra de muerte. Oye, de la sombra, espérate. No está peligroso. De las sombras de muerte. De las sombras de muerte. Y la muerte tiene sombra. Okay. Vamos, yo quiero ahondar lo más que pueda en este día de este tema. Sucede y acontece entonces que ahora la muerte nosotros la hemos considerado algo malo. Pero realmente, en primer lugar, como dije, la muerte es un espíritu, es un ente, un ángel, la Biblia que lo dice. Y número dos, es una dimensión. ¿Cómo una dimensión? Claro, es un espacio, ¿verdad? Es donde ocurren cosas. Donde el que la dirige entonces el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14. Por tanto, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es... Sí, pero es que... No, vamos a congeniar, vamos a estructurar todo. Suave. Sí, todo esto ahora. Cuando Adán peca, Adán no solamente le entrega el sistema solar
Un dominio. El dominio total a los ángeles caídos. Ahora, te pregunto yo, ¿cuántas caídas han habido? Porque la Biblia te habla de unos seres que cuando tú te das cuenta, yo te puedo, y si explicamos de dónde salieron, yo soy quien sostengo la teoría, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Eran ángeles y cayeron. Por ejemplo, Moloch o Moloch. Moloch, sí. ¿De dónde sale? Milcom. Sí. ¿De dónde sale? Acera. Astoret. Astoret. Ay, Dios mío. ¿De dónde salieron? ¿Por qué están en la Biblia? Belfegor. ¿Por qué salieron? ¿Cuántas caídas hubieron? O sea, lo que estamos entendiendo a través de este pasaje bíblico y lo que el Señor le pregunta a Job, es que la muerte ya existía antes del pecado. Claro. La muerte no fue creada por el pecado. Ya la entidad tenía su ejército. Claro que sí. O sea, que para llevar la mente a un nivel más alto de éxtasis, la muerte estaba operando antes del pecado. Exactamente. Dios mío. Ahora, ¿qué hacía la muerte antes de la función de la muerte antes del pecado? Vamos a ver, ¿qué hacía? Dios mío. Era un ángel que estaba puesto por Dios en una de las ventanas de la eternidad. Dios mío. Por eso estoy diciendo, como Pablo dice que entró el pecado, y por esa puerta que entró el pecado entró la muerte. Es una puerta eterna. Estaba a cargo de una de las puertas de la eternidad, Mabé, el ángel que llamamos muerte. Dios mío. ¿Qué monitoreaba ahí? Porque si hay una puerta es porque se entra y se sale. Tráfico. Ok. Dios mío. Se entra y se sale. Sí, hay sí, una sí. dinámica de entrada Sí, y sí, salida. sí. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, Mabé estaba en esa puerta custodiándola. Pero, cuando el Satán arrastró, no la tercera parte de las estrellas del cielo, como dice Apocalipsis, no. Cuando el Satán entra entre los seres de los ángeles que se disgustaron con el Creador, que dice el libro de los Salmos y el libro de Hebreos, dice que ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. Ese era el disgusto que claro, se son los ángeles que están hablando. Pero ¿en qué salmo que está? No, te voy a usar el texto de Hebreos capítulo 2, verso 6. En Hebreo que está. Dice, y oye cómo dice, porque alguien dijo en cierto lugar, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Sí, le coronaste de gloria y de honra, sí, y le pusiste todo por debajo de sus pies. Dios mío. Entonces aquí viene un punto. Los ángeles se disgustan porque el ser adámico tiene demasiado poder y ellos están protestando delante de Dios. Eso es una protesta, ese salmo. Ellos le están diciendo, pero que tú estás creando a alguien con demasiado poder, incluso con poder por encima de nosotros. Entonces lo coloca más abajo. Exacto, aunque lo coloca más abajo, pero tiene un poder extraordinario. Por encima. Entonces, ¿qué pasa? Y incluso que los ángeles le van a servir. Dios mío. O sea, hello, los ángeles le van a servir. ¿Qué sucede y acontece? Wow. Que ahora el problema es que este ser con tanto poder le da cabida a la muerte. Ahora hay un punto muy interesante, porque la palabra, cuando el Señor le pregunta a Job, te han sido reveladas las puertas de la muerte. La palabra puerta en hebreo es dalet o delet. Delet, que viene de la misma raíz que la palabra dalet. Dalet es conocimiento. Okay. En otras palabras, si tú lo traduces literal, diría, te han sido reveladas o revelados los conocimientos de la muerte. Los conocimientos de la muerte. Wow, Dios mío. Ok. Padre. Pero hasta aquí todo bien. Vamos aquí, vamos por parte, porque esto es un asunto delicado. En la Biblia vemos que quien tiene o accede a esa dimensión de manera voluntaria es el Señor Jesús. Sí. Jesús dura 3 días muerto, según el tiempo humano. En esos 3 días, Él desciende a las partes más bajas del reino espiritual. ¿A qué desciende? Esa sería una pregunta interesante. ¿A qué desciende el Señor? ¿A qué? Mira, aquí yo puedo decir varias cosas. Número 1, tiene que descender en el sentido, porque hablamos de descender, porque esas regiones no tienen luz celeste, son regiones de oscuridad. Entonces, esas regiones, al no llegarle la luz del Padre, la luz del infinito, esas regiones, lamentablemente, ostentan un nivel de oscuridad impresionante. Entonces, el Señor desciende a esos lugares, de verdad, porque Él tiene que hacer varias cosas. Hay que corregir lo que Adán hizo. Vamos por parte.
está el plano bajo, el reino bajo. Ese reino bajo, ese reino oscuro, donde vamos a llamarlo, me gusta llamarlo así, los 7 niveles del inframundo. Dios mío, Por ¿por qué se favor. Ay, ay, ay. Por favor. Dios mío. Esos 7 niveles del inframundo, Él desciende para que son cárceles espirituales y lugares donde habían demonios. Es bueno que usted lo sepa. Algunos son llamados lugares secos, ¿verdad? Lugares áridos. Ahora usted me preguntará, ¿a qué Él descendió allá? Yo no sé si alguien me... Es que Adán hizo un desequilibrio cósmico, espiritual y físico. ¿Cómo cósmico? Claro, hubo un desequilibrio macrocósmico. El universo se fue removido porque los cielos y la tierra en algún momento estaban más conectados que ahora. Wow, o sea que la decisión Sí, de Adán produjo alteración. Claro que sí. Aún en el segundo cielo. En todos los planos. Claro, por eso te dice Pablo, te va a decir en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 10, dice, se propuso en la dispensación del cumplimiento del tiempo reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Dios mío. Entonces me gusta cuando el libro de Apocalipsis dice, Juan dice que está llorando, Apocalipsis 5, dice que él está llorando porque no ve a nadie digno de abrir el sello. Y dice que se le acercó un anciano y le dice, no llores más porque el cordero de la tribu de Judá ha vencido y es digno de desatar el sello. Ahora, tú analizas, ¿cómo que sí? Dice, porque dice que no había nadie alto ni en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Cómo debajo de la tierra? Debajo de la tierra. Sí, es que el concepto en el mundo antiguo de debajo de la tierra tiene que ver con el reino inferior. Sí, sí. Sí, sí. Es decir, hay un reino inferior, ¿verdad? Y ese reino inferior, ahí descendió Jesús. O sea, tú me estás diciendo a mí, espérate, vamos a revelarle algo a la audiencia que me acaba de bajar fresquecito. Que cuando se refiere debajo de la tierra no se está refiriendo en sí a una ubicación, sino que por la posición que el hombre tenía cuando Dios lo creó, Exacto. lo puso por encima del reino inferior. Claro que sí. No había un ser creado por encima de Adán, Wow. ni los ángeles, porque Dios. nadie tenía la imagen de Dios, solamente Adán. Adán, O sea, vamos a entender este asunto. el único. El único ser, lo mismo. Entonces, por eso cuando Jesús viene en Apocalipsis dice que no se halló nadie, claro, no se va a hallar nadie, porque el único, porque Él es la sustitución de Adán. El único capaz era Él, Wow. más nadie. El único con las condiciones era Él. Entonces, como Él dice Pablo que descendió a las partes más bajas, es decir, ya visitó el plano bajo. Ya estaba aquí, que es el plano intermedio, el plano material. Y ahora subió, dice Pablo, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Wow. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia con esto? Te está diciendo que visitó las regiones donde la muerte operaba. Wow. ¿Cómo que, qué tipo de muerte? O sea, ¿en qué manifestación? ¿En qué nivel la muerte estaba operando? Bueno, habían varios. Por ejemplo, la muerte estaba operando desde el punto de vista que, por ejemplo, mira que en el caso de Egipto hay algo muy revelador aquí, que Dios los primogénitos los manda a quitar. Sí. Mira qué curioso, que luego de ahí Dios le dice a Moisés, todo varón que abriere la matriz será presentado al Señor. Wow. ¿Por qué presentaban los niños? ¿Por qué presentaba a los niños? Porque precisamente había una ley espiritual. No, escuche, es aquí misterio. Había una ley espiritual luego del pecado y la caída de Adán, que los primogénitos iban a morir. ¿Saben lo que significa que iban a morir los primogénitos? Que no iba a haber descendencia. Wow. No iba a haber estabilidad espiritual. Los primogénitos, y en la cultura de Israel se valora tanto esto, que hay dos clases, yo te he dicho anteriormente. Está el primogénito biológico y el primogénito profético. Oye esto. Entonces, ¿qué pasa? Los primogénitos, si no existen, ¿qué va a pasar? Va a haber una destrucción familiar. Por eso es que vemos que la muerte emprende un viaje en todos los, vamos a decir, en un tiempo bíblico, si estudiamos la palabra, en que siempre había una persecución a los primogénitos, Claro. que se levantaba de tiempo en tiempo, Exacto. históricamente. Claro. Porque al parecer en los primogénitos hay una... No, te voy a dar un dato. posibilidad. De tal manera que hasta en los tiempos de Jesús se vive por el nacimiento Claro, de... Jesús es el primogénito de María, por eso lo llevan Sí, al templo a presentarlo. sí, sí. ¿Me está entendiendo? Sí, O sea, sí, sí. ¿por qué la persecución contra los primogénitos? Porque si los primogénitos se eliminan, porque fue una puerta que Adán abrió. Sí. Una de las funciones que el Satán hizo con el imperio de la muerte fue precisamente eliminar al primogénito. Wow. Nota que la Biblia no te habla del segundo ni del tercero, no es que no sean importantes, te habla del primogénito. No, ¿Por claro, qué?
son importantes. Ahí está la historia de Caín y Abel, que nos enseña cómo la muerte opera en otra función también. Claro, entonces tú tienes que entender que el primogénito como tal tiene una valía espiritual. Me voy más lejos. El primogénito, cuando el padre, porque se creía que cuando el padre te bendecía, esa bendición trascendía hasta la eternidad. Nota que cuando Jacob, Isaac lo bendice, dice que Saúl ya lloró amargamente, porque otro problema, esa bendición era irrevocable. La bendición del padre era irrevocable. ¿Qué pasa aquí con esto? Los primogénitos tienen una posición en este sentido, porque son los que abren la puerta a las riquezas, son los que abren las puertas a las bendiciones. Oye bien, escucha bien. Está fuerte. Escucha bien, entonces, son los que abren la puerta a las familias, son los que tienen el legado familiar en sus hombros. Es decir, todas estas implicaciones y muchísimas más son las que tiene el primogénito por encima de sus hombros. Y por esa razón, cuando Adán peca, lo que hace es que abre una puerta para que Mabel, la muerte, entre y entonces puede eliminar a los primogénitos. ¿Por qué no eliminar a los primogénitos en Egipto? Por la sangre en el lintel. Wow. Entonces, cuando Jesús viene, ¿qué es lo que Pablo dice? Que Él es el primogénito ¿entre qué? Entre muchos sí. hermanos. Sí. Wow. Primicias de los que durmieron. El primogénito, o sea, la misma raíz. Porque para que Él sea llevado a la gloria, para que lleve a muchos a la gloria. Dice, para que Él sea el primero y se lleve muchos a la gloria. ¿Por qué un primogénito? Entonces, todo esto está relacionado porque Adán abrió una puerta. Y una de las tantas puertas que abrió. Entonces, ahora el Señor tiene que venir. Así, oye esto. La puerta de los primogénitos. La puerta de los primogénitos. O sea, yo te estoy diciendo que hay gente. Aquí hasta se revela la relevancia de por qué, por qué es tan importante. La Biblia bendice cuando el primero es varón. Claro. Cuando el primero porque aquí había una tradición en nuestro país. Que la mujer que daba luz, de primero un varón, le decían dichosa. Dichosa, sí, claro. Pero eso viene. Es de ahí, es de la Biblia. Entonces, la puerta por donde entraron los primogénitos, Jesús tuvo que descender a volverla a abrir o a volverla a cerrar. Porque en el caso de donde venía el primogénito, tenía una marca de muerte, siempre. Siempre venía una persecución. Había un problema en la puerta. Pero tú solamente tienes que ver. Jesús era el primogénito y Herodes quería matarlo. Dios mío, sí. Entonces, vamos aquí. Entonces, Jesús desciende a la parte más baja, dura 3 días según los días de nosotros. En esos 3 días estaba en el plano espiritual, que no pasó un día en el plano espiritual, pero aquí sí. Entonces, mire qué pasa. En cada uno de esos días estaba haciendo algo diferente. Estaba rescatando cosas. Estaba eliminando cosas, cerrando puertas, abriendo otras que Adán había hecho. Por último, toma, y me encanta, que es que él va y a la muerte él le quita la función. Porque él es la vida. Y la muerte no puede con la vida. Entonces, fíjate, escucha esto, escucha aquí el otro misterio. Como Adán lo hizo de esa manera, abrió esa dimensión y lamentablemente tiene que venir un ente y provocarnos o llevar el alma, ya sea a un lugar o ya sea a otro. Escucha, incluso dicen los judíos, y yo soy quien creo en eso fielmente, que cuando tú naces está contigo el ángel del destino, lo que la Iglesia Católica llamó el ángel de la guarda. Pero hay algo interesante. ¿Tú sabes para qué está ese ángel también? Para cuando tú mueres, si tú eres una persona justa, el ángel del destino de la luz te va a llevar al reino de los cielos. Y lo mismo va a pasar con la persona mala, que el ángel de la muerte de la oscuridad lo va a llevar a su lugar correspondiente. Por eso es que hay personas que apenas están en el proceso de la muerte y todavía le queda aliento, que empiezan a ver cosas. Ya sea el que fue bueno dice, veo una luz, ahí está. Pero el que es malo le pasa como una persona que fuimos a su casa a hacer una oración, tenía cáncer. Y cuando llegamos había un ambiente sombrío, permíteme detallarte esto. Y habíamos unos cuadros usted sabe, de esos paganos. Cuando entramos, quisimos hacerle el llamado, pero ya él estaba agonizando y él decía, ahí vienen, eso lo viví, hermano. Fuimos a orar por una persona y cuando llegamos ya era tarde, porque él decía, ahí vienen, traen sus sombras. El hombre decía que veía sombras. Oye, fuerte, varón. O sea, que lo que tú estás diciendo tiene un sentido. Claro. Conectado con esa experiencia. Claro que Dios sí. Dios mío. Oye, entonces, ¿qué pasa? En ese sentido ahora, esos ángeles están para eso, para llevarte a un lado o para llevarte al otro.
Wow. Hay que estar claro con eso. Entonces, ¿qué vino Jesús a hacer? No, sencillo. Vino a quitarle el poder a la muerte. Por eso él decía, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el proceso no debía ser así. De hecho, en el mundo, en la era mesiánica, no va a ser así. No, tú no vas a tener que morir para acceder a ciertas cosas, no. ¿Por qué? Porque tú tendrás el cuerpo necesario para entrar al plano espiritual. Okay. Dios mío, Padre, ¿qué sé? Wow. Mientras tanto, Adán habilitó la ley, y aquí me voy un poco más lejos. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice, el acta de los decretos. Vamos a ver con qué se come esto. Dios mío, ¿cómo así? El acta de los decretos. ¿Qué es el acta de los decretos? El acta es una sentencia, un decreto que lo llevan a cabo entidades espirituales. Por lo tanto, todo el que entre, oye bien, todo el que entre a la atmósfera, a este plano, tiene ese decreto activado. Entonces, después de Adán, el pecado, todo el que nace viene naciendo con el sello de la muerte. Exactamente. O sea, tú naciste, pero Claro ya tienes que tu muerte segura. Ujú. De una vez, bien. Wow. Normal. Porque ese decreto, esa carta, está habilitada y es irremovible hasta que el Mesías, hasta que el Señor murió, ¿verdad? Y le quitó esa potestad. No, por Dios favor, mío. por favor. En la misma Por puerta por que Adán hizo favor. el lío. Ujú. En la misma puerta que Adán hizo el problema. Sí, sí, sí. Viene el maestro y soluciona en la misma puerta. Sí, claro. Wow, Dios mío. Entonces, ¿dónde está el punto aquí? Que ahora hay que entender que la muerte no se enseña, dice Pablo, la muerte no se enseñaría de vosotros. Y me gusta lo que dice, el último enemigo a destruir es la muerte, o sea que es un enemigo. Wow. Sí, ¿sabe por qué? Porque dentro de las contrataciones del Satán, o dentro de los aliados del Satán, también se fue la muerte. Espérate. Tiene que darme una explicación más sencilla, más a la papita, porque hay personas que quieren entender esto que acabas de expresar. No hay una sola caída. Hay muchísimas caídas, es decir, de seres angélicos, que tuvieron una posición de autoridad y cayeron. Nada más no fue el Satán que cayó. Hay muchísimos seres. Leviatán, ¿dónde estaba? Pues, ¿qué es lo que dice el libro de Job? Háblalo. ¿Qué dice? Dice que Dios jugaba con el Leviatán. Espérate, Me Blas. voy a parar de aquí. Que Dios jugaba con el Leviatán. Espérate, pero háblame. Claro. Lleva suave. Claro. Suave. Una vez estaba con un rabino, estaban dando una paracha y él estaba hablando sobre este tema un poco. Y hoy entiendo por qué se dice que cuando la muerte abre la puerta por el pecado, Adán estaba de espalda. Por eso nadie sabe el día que va a morir. Porque Ok. tú estás como de espaldas a la muerte. Ujú. Te toma de sorpresa. Pero cuando el Mesías viene, ahora la muerte abre la puerta y se encuentra, en vez de la espalda de Adán, a Jesús de frente. Sí. Dice, cuando la muerte se encuentra la vida, no tiene función. Sí, porque la vida no muere. Porque el problema es que la función de la muerte es separar. Sí. ¿Separar qué? ¿Separarte a ti de quién? De Dios. De ¿Separar Dios, el qué? de El Dios. cuerpo. Sí, el cuerpo. Entonces, ahora cuando el Señor viene, el que muere en él le quita esa potestad. No, los que mueren en mí, tú no lo puedes separar. Porque lo que se está cuidando es la real separación. Ok. La separación del cuerpo Ok, pasa. ok. Pero la separación del alma. Del que es- espíritu y del con espíritu, Dios. Que es la real. Porque ahí que está el problema. Porque si una gente es separado del alma, eso es perdición por la eternidad. Pasó al lado de. Entonces, cuando el Señor viene precisamente y baja a esos lugares a demostrarle a la muerte que Él, con el método de ella, tuvo la capacidad de vencerla. Dios, tú me estás revelando a mí que la Lo que muerte- dice Hebreos, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Wow, te voy a decir algo, Vladi, que acabo de entender en lo que tú acabas de explicar. La gente debería tenerle más miedo a la muerte del alma que al diablo. Sí, claro. Wow. Claro que sí. Entonces, vamos a estar claros con algo. Vamos a recapitular. Las puertas de la muerte, el único que entró y que ha podido acceder es el Señor. Sí. Dominarlas, no eliminarlas totalmente porque es parcial. Cuando Él venga de nuevo, escuche esto, en su segunda venida, entonces Él va a aniquilar los ángeles que quedan reposando arriba, en la parte astral, y va a quitar todo ya de manera definitiva, porque lo que Él hizo ahora fue parcial cuando Él vino. Wow. Fue parcial. Si Él no hubiese aparecido, la raza humana ya no hubiese existido a esta altura de juego. Hello. Entonces, ahora tenemos que nosotros entender lo siguiente, que la muerte, y algo que está pasando a nivel ya científico, que Google
Escucha esto, Sergey Brin y Larry Page son los dueños de Google. Google está invirtiendo un dinero importante, billones de dólares, en descubrir la muerte. De hecho, la física cuántica ya se han llegado a estudios que se va a llegar, que el hombre podrá vivir 2000 años. Dios mío, ahora sí fue. Dios mío, están haciendo una investigación. Sí, claro. Los físicos muchos científicos, están precisamente en materia de la física cuántica, están llegando a esa parte de revocar la muerte. Pero será por medio de información genética, o sea, como trabajando. Mira, eso es un punto interesante. Eso viene a raíz de información del mundo cuántico. Nosotros le llamamos el mundo espiritual. Dios mío. Entonces, todo este tipo de información que está pululando en laboratorio, está buscando, por ejemplo, la física cuántica, hay varias cosas que ellos están haciendo. Hay una cama cuántica, que es la cama es para que tú te duermes en ella, y donde ahí las células se te rejuvenecen. Es decir, no llega al proceso de envejecimiento, y está la computadora cuántica, que es lo que hicieron con este señor, o quieren hacer con Stephen Hawking, el filósofo, el físico alemán, sí, que murió, que estaba cuadraplégico en una silla. Querían poner el cerebro de Stephen Hawking en un ordenador cuántico para poder extraer los niveles, sí, la capacidad, su intelecto, la inteligencia de él, poder aprovecharlo al máximo. Dios mío, es lo que estamos hablando. Entonces ahora el hombre, porque tenemos que atribuir algo, después de que Jesús viene, es que la ciencia aumenta. Sí, hay una revelación ahí que mucha gente la pasa por alto. Miremos, estudiemos, ok, el hombre estaba elevado porque era una dislusión de Adán. Pero cuando Jesús viene y restaura y hace el trabajo espiritual que hace, empiezan a hacer comienza a acontecer los mayores descubrimientos, empieza a elevarse el conocimiento. Nadie analiza eso, pero después de Cristo acontecen cosas en la vida del hombre, claro, que tienen que ver con lo que se llama el mundo cuántico, que desciende del mundo espiritual después de la apertura que Cristo hace. Porque sí, no tan solo hubo una apertura a nivel de la salvación, a nivel de ese punto, de todo, sino que la apertura fue tan fuerte que el hombre empezó a operar con lo que llaman el mundo cuántico, que es el mundo espiritual, en milagros. Empieza a operar Pedro, que con su sombra, ahora que estamos hablando de la sombra de la muerte, hay accesos. Se sanaban los enfermos, hubieron accesos que se abrieron, que no tan solo operaban en milagros, en prodigios, sino también en niveles de capacidad. Hay accesos. Sí. Luego porque la entrada de Jesús a este plano no simplemente fue una entrada, fue una activación de todo el orden creado. Yo no sé si alguien me puede entender aquí. O sea, la resurrección no empezó en la cruz. La resurrección empezó desde el que Él llegó a esta tierra. O sea, vamos a estar claros de eso. Wow. Pero ya eso es otro tema. Entonces, hay algo que, por eso te digo que el tema es sumamente fascinante e interesante. Sí, sí. Porque el Señor abrió, rompió, canceló, quitó. En esos 3 días hizo de todo para que nosotros pudiéramos tener libre acceso. Sí. Me encanta lo que dice el libro de Hebreos 10:20, dice que abrió un camino nuevo a través del velo, esto es su carne. Wow, Dios mío, poderoso, poderoso. Bueno, prepárate, audiencia, todavía falta, nosotros tenemos una conversación que todavía no ha terminado. Sé que hay más revelación, más información que será de bendición. Hay muchas personas que quieren saber cómo seguirte. Sí, recuerden, pueden seguirme, busquen Ministerio Ciclo Divino en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí estamos para servirle en lo que podamos. Amén, poderoso. Recuerde seguirme en Facebook como Yo Ángel Madé, o aquí en Excelencia Cristiana. Recuerda suscribirte a la plataforma más importante del mundo, que es Jesucristo. Si no eres cristiano, acéptalo, búscalo. Más que una religión, ten una relación con Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.